Buenas tardes, tengan todos ustedes, doctora Marcela Antonio y compañeros y compañeras de esta asignatura Teoría de la Constitución. Es para mí un gusto presentar mi trabajo sobre los diferentes tipos de gobierno, formas de gobierno entre países. Comencemos con las características del gobierno de Estados Unidos de América, por lo cual tenemos que es una federación, es un presidencialismo el que se vive, también hay democracia liberal, hay república constitucional y república federal. Por federación entendemos que es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Como presidencialismo tenemos ahí el ejemplo de Donald Trump, en el cual se establece que es una organización política caracterizada por la separación entre el poder ejecutivo y legislativo, y la dirigencia se sitúa en el presidente de la República, que cuenta con la legitimación derivada de su elección por sufragio universal directo para un mandato fijo. 3. Democracia liberal. Se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se respeta el principio de la mayoría. 4. República constitucional. Es una forma de gobierno que opera bajo el sistema de separación y equilibrio de poderes. La Constitución ordena que todos los estados mantengan una forma republicana. 5. República federal. Es aquella dividida geográfica y administrativamente por sus estados. El poder ejercido es de manera descentralizada y un poder central encargado de la conducción conjunta del sistema. La característica principal de este gobierno es que el gobierno federal se compone del cuerpo legislativo, del cuerpo ejecutivo y un cuerpo judicial, otorgados por la Constitución de Estados Unidos de América, el Congreso, presidente y a las Cortes Federales. Las elecciones federales ocurren cada 2 años, siendo reelegidos todos los miembros de la Cámara de Representantes y casi un tercio de los miembros del Senado. Los gobiernos estatales y locales administran las elecciones federales. China. Su tipo de gobierno es de república, de estado unitario, de estado socialista, de estado comunista y unipartidista. República porque el poder está en sus titulares, quienes lo ejercen en virtud de un mandato otorgado por el cuerpo social. Es de estado unitario porque el poder existe en un solo centro de autoridad que se extiende a lo largo de todo el territorio mediante sus autoridades locales, delegadas por el mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes. Es un estado socialista porque es el estado creado por la URSS en sustitución del estado burgués y como resultado de la revolución socialista. Es un estado comunista porque es un estado de partido único, sin elecciones libres, que es administrado y gobernado por un partido comunista guiado por el marxismo-leninismo. Es un estado de partido único y unipartidista porque es un sistema de partido político único. La característica principal de este gobierno es que la República Popular de China es un estado socialista dirigido por un único partido, el Partido Comunista Chino, encabezado por su secretario general, que actúa como líder supremo de China. El sistema político chino es autoritario. No hay líderes nacionales elegidos libremente y la oposición es reprimida. Las elecciones se celebran a nivel local, no a nivel nacional. Estos países que estoy presentando fueron elegidos porque para mí son de llamar mi atención, ya que representan un puesto importante en las economías más importantes mundiales, dentro de los primeros 5. Y el sexto país del que hablo es de un país africano denominado Sudán del Sur, en el cual es un país desafortunadamente marcado como el más corrupto de acuerdo con la Organización para la Transparencia Internacional. Bueno, continuamos con Suiza. Su tipo de gobierno es de democracia directa, confederación, república federal y sistema directorial. Es de democracia directa porque su tipo de democracia es en la que el poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. La ciudadanía podía aprobar o derogar leyes, así como elegir a los funcionarios públicos. En la confederación tenemos que es la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. En lo que concierne a República Federal es porque es formada por diferentes estados que cuentan con una cierta autonomía, gobiernos regionales
y soberanía para regir sus asuntos internos. Al gobierno que administra esos estados se les conoce como gobierno federal. En su sistema directorial tenemos que es un conjunto de personas que ejercen conjuntamente las facultades y funciones tanto de jefe de Estado como jefes de gobierno. Otro país que tiene esta forma de gobierno es Bosnia y Herzegovina. La característica principal de este tipo de gobierno es que los suizos poseen el derecho de sufragio y votan sobre asuntos en concreto. El Consejo Federal es el poder ejecutivo en Suiza y está constituido por un colegio de 7 ministros que toman decisiones por consenso. Japón. Su tipo de gobierno es de democracia, es de parlamentarismo, es de Estado unitario, es de monarquía constitucional. De democracia porque su sistema, el pueblo puede cambiar a sus gobernantes de una manera pacífica y su gobierno le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. Es de parlamentarismo porque es un sistema en el que la elección del poder ejecutivo, el gobierno, emana del poder legislativo, parlamento o congreso. Es de Estado unitario porque el poder existe en un solo centro de autoridad, que se extiende a lo largo de todo el territorio mediante sus autoridades locales, delegadas por el mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes. Es de monarquía constitucional porque su forma de gobierno en la cual existe separación de poderes donde el monarca ostenta el poder ejecutivo nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento, habitualmente electo por los ciudadanos. La característica principal de su gobierno es que Japón es una monarquía parlamentaria, en la cual el poder del emperador está limitado y es relegado principalmente a deberes ceremoniales. Al igual que en México, el Estado está dividido en 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En Inglaterra, su tipo de gobierno es de nación constitutiva y de monarquía constitucional. Nación constitutiva porque es el término empleado con los cuales un número de países compone una mayor entidad o agrupación. Monarquía constitucional porque es una forma de gobierno en la cual existe separación de poderes, donde el monarca ostenta el poder ejecutivo, nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento, habitualmente electo por los ciudadanos. La característica principal de este gobierno es que en la política de Inglaterra constituye la mayor parte de la política del Reino Unido. Antes del Acta de la Unión de 1707, Inglaterra era gobernada por un rey y el parlamento. Después de Unión, Inglaterra no ha tenido un propio gobierno. En cuanto al gobierno local, Inglaterra se divide en 4 niveles de entidades subnacionales: regiones, condados, distritos y parroquias. El sexto país, como lo comentábamos anteriormente, es Sudán del Sur. Su tipo de gobierno es de república, es de democracia representativa, es de federación, es de presidencialismo y es de república federal. Yo creo que es loable tener como margen de referencia a este país debido a que ocupa una alta corrupción a nivel internacional para precisamente no repetir los errores. La característica principal de este gobierno es que su constitución transitoria establece que la República de Sudán del Sur es una república democrática y se define como una entidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multireligiosa y multirracial. Establece además la separación entre Iglesia y Estado y la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Tenemos un cuadro sobre las diferencias entre los gobiernos. Las más sustanciales de Estados Unidos de América es que existe en él la separación del poder ejecutivo con el legislativo. Se permite la competencia político-electoral y se respeta el principio de la mayoría. Su país está dividido geográfica y administrativamente en estados, pero el poder central es el encargado de la conducción conjunta del sistema. Por otro lado, China es un estado unitario republicano socialista, dirigido por un partido único, el Partido Comunista Chino, encabezado por su secretario general, que actúa como un líder supremo de China. El sistema político chino es autoritario. No hay líderes nacionales elegidos libremente y la oposición es reprimida. Suiza.
Su sistema de gobierno está ejercido conjuntamente por un conjunto de personas, otorgándoseles facultades y funciones de jefes de Estado y en algunos casos jefes de gobierno. Por otro lado, Japón, en su sistema de gobierno recae el poder en un solo centro de autoridad que se extiende a lo largo de todo el territorio. El gobierno de Japón es una monarquía parlamentaria, en la cual el poder del emperador está limitado y es relegado principalmente a deberes ceremoniales. Al igual que en México, el Estado está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Inglaterra, por su parte, junto con otros países, compone una mayor entidad o agrupación, Reino Unido, motivo por lo cual, antes de su anexión en 1707, Inglaterra era gobernada por un rey y el parlamento, pero desde su unión, Inglaterra no ha tenido gobierno propio. En cuanto al gobierno local, Inglaterra se divide en 4 niveles de entidades subnacionales: regiones, condados, distritos y parroquias. En Sudán del Sur, su presidente es a la vez jefe de Estado, jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El pueblo de Sudán está enfrentado a una crisis humanitaria marcada por el deterioro económico, la extrema inseguridad alimentaria y una epidemia de malaria. Como podemos ver, los diferentes países tienen diferentes formas y características de gobierno. Estos son algunas fuentes de información consultadas y por mi parte es todo. Espero sus comentarios y les agradezco su fina atención. Hasta luego.